Que el Señor los bendiga, queridos hermanos, queridos amigos. Gracias al Señor que podemos estar nuevamente a través de esta oportunidad que Dios nos brinda, mirar la palabra de Dios y ver qué es lo que Dios quiere y tiene para nosotros. Qué bueno que podamos estar bien fortalecidos en el Señor. La vida cristiana debería caracterizarse realmente por una magnífica fuerza espiritual. Pero a veces estamos desanimados, esa es una realidad, con pocas fuerzas. Es una situación que no debiera tal vez ser, sin embargo se da. Sentimos que la vida cristiana, para algunos dicen, es muy difícil, y otros pierden el gozo del espíritu, y a otros dicen que le cuesta orar. Esto no está bien. Hay algo que no está funcionando bien en nuestra vida espiritual. La palabra de Dios nos dice que como cristianos debemos experimentar una renovadora fuerza espiritual, y hay muchas razones para esto. Y creo que eso es lo que vamos a tratar de ver en este momento. ¿Cuántas razones tenemos para poder vivir una vida de fortaleza, de gracia, de bendición, sin decaer, sin caer en el temor, sin caer en el apocamiento, sino manteniendo la verdadera fortaleza del Espíritu? En primera instancia tenemos que decir que hemos experimentado un nuevo nacimiento. Esto es algo glorioso. Recibimos a través, como dice el apóstol Pedro, de este nuevo nacimiento, el ser partícipes de la naturaleza divina, de una naturaleza gloriosa y espiritual. Y esto ya es algo muy importante. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, dice la palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder, derecho, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La naturaleza de esta nueva vida espiritual que nos convierte en hijos de Dios es sobrenatural y realmente aporta a nuestra vida una nueva fuerza, una fuerza que va más allá de lo meramente natural, porque es la fuerza de Dios, es la fuerza del Espíritu de Dios obrando en nuestra vida a través de esta experiencia del nuevo nacimiento. En primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo lo que es nacido de Dios, todo aquel que ha nacido de Dios es un vencedor. Necesita comprender que debe vivir una vida de victoria, no por sus fuerzas naturales, sino por la fuerza sobrenatural de Dios en su vida y esta nueva vida que Dios le ha dado. En primera de Juan 5, 18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, nuevamente Juan apela a esto, no practica el pecado, es decir, tiene una fortaleza espiritual que no le permite practicar el pecado, pues aquel, con mayúscula, que es Dios, que Jesucristo, que fue engendrado por Dios, le guarda y el maligno no lo puede tocar. Mire lo que dice, qué importante lo que dice la palabra. Ni el enemigo nos puede tocar porque hemos nacido verdaderamente del Señor, y esta gracia y esta fuerza y esta participación en esta naturaleza espiritual hace que podamos vivir vidas vencedoras. Ni el enemigo puede tocar nuestra vida si vivimos de esta manera. Debemos comenzar a vivir una vida intensa espiritualmente, porque como dice Juan 3:6, ahora hemos nacido del Espíritu. Es una vida realmente nueva, nacida del Espíritu de Dios, y que gozamos del poder y de la fuerza y de la gracia del Espíritu de Dios en nosotros. La segunda cosa que es tan importante es que este Espíritu de Dios hace residencia en nosotros. El Espíritu Santo ahora vive, mora, habita en el corazón del creyente y le da el poder necesario para vivir una vida cristiana
de bendición y una vida cristiana victoriosa. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, que Dios nos hace partícipes de su fuerza, de su poder, de su gracia por medio de la residencia del Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo ahora ha venido para morar y habitar en nuestro corazón. No es como la acción del Espíritu Santo en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, cuando venía en determinadas ocasiones especiales sobre determinadas personas. Hoy ha sido derramado sobre todos aquellos que creen y han recibido y hemos recibido esta maravillosa bendición. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, de miedo, de temor, no, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que Dios ha hecho reposar en nosotros para que podamos tomar toda esta bendición. El Espíritu Santo no solo nos da poder para vivir una vida victoriosa, sino también nos capacita para poder servir al Señor. No solamente tenemos la capacidad y la fortaleza para vivir la victoria contra el pecado, contra las tentaciones y aquellas cosas que nos vienen, sino que también el Señor nos da lo que necesitamos para que podamos servirlo y extender el reino de Dios sobre esta tierra. La tercera cosa, el tercer aspecto que quiero señalar, que son las maravillosas promesas que tenemos de Dios. Pedro describe estas promesas en su segunda carta, capítulo 1, versículo 4, como preciosas y grandísimas promesas. Son promesas fieles las de Dios, son promesas verdaderas. Dice el apóstol Pablo cuando le escribe en su segunda carta a los Corintios, porque las promesas de Dios para nosotros son sí en Él, son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para gloria de Dios. Sí y amén significaría sí y sí, porque amén quiere decir así sea, de tal manera que hay una confirmación. Las promesas de Dios para nosotros son sí. No hay duda con esto de que realmente son para nosotros. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 23, dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Usted confía en las promesas de Dios? ¿Confía realmente que las promesas de Dios son fieles, son verdaderas? Si las creemos por la fe, si realmente vivimos de esta manera y nos mantenemos firmes y sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, es decir, en aquel glorioso día en que el Señor nos vendrá a buscar, seguramente el Señor nos dará sus hermosas bendiciones. Hay un hermoso himno muy antiguo. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Qué hermoso, ¿no? Un himno, un canto que realmente nos confirma que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. El cuarto punto dice la comunión con Dios. El salmista David dice, está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. La íntima comunión con Dios nos llena de gozo y nos llena de seguridad. Y esto es algo tan importante. David decía que su alma estaba apegada al Señor y él que podía tener esta bendición y este gozo, esta seguridad en Él. Hay un texto en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, que es muy interesante. Encontramos un pasaje donde Jesús habla acerca de que Él es la vid verdadera. Juan capítulo 15. Qué hermosa metáfora y qué hermoso el mensaje. Ahora, en este pasaje hay una palabra que a lo largo del pasaje se repite 10 veces y es la palabra permanecer en distintas formas. Solo voy a mencionar 2 textos, que son el 9 y el 10, para no extenderme demasiado, y que realmente vamos a poder ver de qué manera menciona el Señor esta palabra. Como el Padre me ha amado, dice Jesús, así también yo os he amado,
permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos y permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esta permanencia habla de una verdadera comunión en el amor de Dios, que es el vínculo perfecto. El amor de Dios que realmente es el que nos mantiene unidos en esa comunión maravillosa que viene de parte de Dios, como que podemos realmente sentir esta común unión con el Señor. Y esto es algo glorioso. Esta permanencia habla de una comunión íntima, poderosa, muy fuerte con el Señor. En los versículos 4, 5 y 7 del mismo pasaje encontramos expresiones maravillosas, como permaneced en mí y yo en vosotros. El que permanece en mí y yo en él. Fíjense la forma de expresión. Y si permanecéis en mi palabra y mis palabras permanecen en vosotros. Esta permanencia habla de una comunión. Permanecer en él y él en nosotros. Tener una comunión estrecha con el Señor y como el Señor de alguna manera está permaneciendo en nosotros, mostrándonos justamente esa misma comunión. El apóstol Juan dice en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Qué maravilloso, ¿no? Mantener esta comunión tan hermosa, tan estrecha con el Señor. Esto seguramente nos da la confianza de que realmente tenemos una bendición espiritual gloriosa. Si Dios está con nosotros, esta comunión muestra que Dios está en nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Entonces, que podamos confiar plenamente y que busquemos esa comunión permanente con Dios. El alimento espiritual que Dios nos da. El apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Mire, qué importante, ¿no? Es el alimento espiritual no adulterado, que es la palabra de Dios, que nos fortalece y nos ayuda para ir creciendo en nuestra vida cristiana. Así como un niño que se fortalece tomando la leche, el alimento necesario para poder ir creciendo y fortaleciéndose, así para nosotros es el alimento de la palabra de Dios en el primer tiempo de nuestra vida cristiana. Y cuando ya hemos alcanzado cierta madurez, el alimento se torna sólido. El alimento ya no es el alimento liviano como la leche, sino que ya es un alimento sólido, como dice la carta a los Hebreos, que es tan hermoso lo que menciona. Pero el alimento sólido, dice en el capítulo 5, versículo 14, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mire, qué importante, ¿no? La palabra de Dios que nos da esta sabiduría en la madurez espiritual para que podamos usar nuestros sentidos, ejercitarlos en el discernimiento, en el saber diferenciar entre el bien y el mal y de alguna manera saber cuál es la decisión que debemos tomar en nuestra vida. El último aspecto que quiero mencionar es la armadura que Dios nos da. Dios nos da una armadura maravillosa. Dios también nos provee esta armadura espiritual para que podamos estar firmes contra todas las acechanzas del diablo, dice la palabra. Allí en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 13, dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Qué maravilloso este texto. Tomar toda la armadura de Dios, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fíjense que todo es de Dios, nada es nuestro, ¿no? Que tomemos la armadura de Dios, que nos fortalezcamos en el poder de Dios y todo nos viene del Señor. Por eso es que podemos sentirnos fuertes, por eso es que no tiene justificativo el decir que estamos viviendo una vida que no tenemos gozo, que nos cuesta leer la Biblia, que la vida cristiana es difícil. Si tenemos el Espíritu de Dios dándonos estas hermosas bendiciones y dándonos esta armadura poderosa para que podamos enfrentar a nuestro enemigo más poderoso, que es el mismo Satanás. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, confirma esta verdad y dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Qué importante, ¿no? Aunque el enemigo quiera levantar contra nosotros lo que él a lo mejor puede usar para destruirnos, el Señor es el que nos da a nosotros armas poderosas por medio de las cuales podemos destruir todas esas fortalezas del enemigo. Habiendo recibido todas estas bendiciones, nuestra vida cristiana debe ser una vida victoriosa. Después de haber descrito estas bendiciones que el Señor nos da, que son reales, que las debemos vivir a pleno y en forma permanente en nuestra vida, realmente debemos vivir una vida victoriosa. Por lo tanto, no podemos descuidarnos, porque si nos descuidamos perdemos esta bendición. Si nos alejamos de Dios, perdemos esta bendición. Cada uno de estos aspectos debe ser una experiencia constante que nos conduce a una vida de bendición hasta que entremos en el reino de Dios, en el reino celestial. Que el Señor nos ayude a tomar fortaleza en Él. Si tal vez nos hemos identificado con el primer enunciado del mensaje, que por momentos nos sentimos deprimidos o nos sentimos desganados o parece que la cosa se torna difícil, mire, que podamos realmente entender que todo lo que Dios ha provisto para nosotros es tan magnífico, tan poderoso, tan grandioso, que debemos echar mano a todas estas bendiciones para vivir una vida de bendición, para que podamos vivir una vida victoriosa para la gloria y para la honra del nombre de Dios. Vamos a hacer una oración. Si hay alguien debilitado que tal vez se ha sentido de esa manera, pero que en este momento pueda tomar realmente la fortaleza del Señor. Que estos motivos, estos aspectos de nuestra vida cristiana puedan ser permanentes y podamos mantenernos, como dice la palabra, sin caída, porque Él es el que nos sostiene con su mano de poder. Todos unidos vamos a hacer la oración. Señor, te damos muchas gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia. Gracias porque tú estás con nosotros, dice tu palabra, todos los días hasta el fin del mundo. Gracias porque contamos con todas estas bendiciones, poderosas bendiciones, Señor, que tú derramas sobre nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para que podamos tomar conciencia de esta verdad, que no nos descuidemos en nuestra vida espiritual para alejarnos de ti, Señor, y perder esta fortaleza y caer en el desánimo, Señor, y en tantas cosas que el enemigo puede aprovechar. Señor, ayúdanos para que podamos mantenernos firmes y que todo esto pueda darse en nuestra vida de tal manera que podamos vivir vidas de gozo, de paz, de bendición, de fortaleza y de victoria para la gloria, para la honra y la alabanza de tu nombre. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Hermanos y amigos, que Dios los bendiga ricamente, que podamos tomar conciencia de esta verdad y que podamos vivir en ella. Que Dios los bendiga ricamente.